Bien, ¿cómo están? Vamos a tocar ahora el tema de plan de muestreo y técnicas de recolección de datos en investigación de mercado. Bien. Antes de nada, vamos a hacer el tema de qué es un plan de muestreo, ¿no? Un plan de muestreo es un procedimiento mediante el cual inferimos las características de un enorme grupo de consumidores, que es una población, entrevistando a unas cuantas personas, que viene a ser una muestra. Este concepto no es tan extraño y menos aún nuevo. Bien, cuando nosotros hablamos de la muestra, significa que se selecciona una parte de la población. Pero para nosotros, ¿qué es una población? Una población es un conjunto de personas o objetos que tienen las mismas características en común, ¿no? Puede ser lugar de nacimiento, lugar donde viven, puede ser su nivel socioeconómico, puede ser las sociedades, ¿no?, que tienen esa característica. ¿Okay? Un ejemplo podría ser, ¿no?, las personas que viven en la ciudad de Huacho. Entonces, todas las personas viven en ciudad de Huacho, o podría ser solamente una parte. Ahora, vamos a suponer que sean todos, pero de los cuales que están en nivel socioeconómico A y B. Y luego también podría ser las personas eh, que sean por edad, ¿no?, que tengan entre 10 hasta 30 años. Otra característica que podemos añadir que sean mujeres, ¿bien? Y otra característica que son mujeres, pero que utilizan pantalones, ¿no? Pantalones, jeans. Entonces, la población para mí sería esas personas que tengan esa característica en común, ¿no? Que viven en tal lugar, que utilizan jeans, que están entre edades de 10 hasta 30. Alguien podría decir, pero si una persona que tenga 40 años formaría parte de mi población, no, a pesar que esté dentro de zona de Huacho, no forma parte de mi población. Entonces, pero esa población como es tan amplia, entonces lo que tenemos que hacer es sacar una muestra para hacer una investigación. Es como cuando uno va a saber, por ejemplo, en esta ahorita, ¿no?, en las pruebas rápidas, ¿no?, que te sacan una cierta cantidad de sangre, no te sacan toda tu sangre, ¿no?, para saber si estás con algún malestar o con alguna enfermedad. Lo mismo, en una población, para no hacer una investigación a totalidad de la población, lo que hacemos es siempre trabajar solamente una parte, ¿no? Porque eso amerita un poco mayor costo, mayor tiempo. Ahora, hay casos también que se hace a la totalidad de población, pero eso generalmente se hace cuando hay un censo. Cuando hay un censo, ¿se acuerdan? En el año 2017. Si es un censo también en el año 2007, entonces cuando se hace un censo, sí, se hacen las preguntas o cuestionarios para que pueda responder la totalidad de la población. ¿Bien? Entonces, en un buen muestreo, mucha gente piensa que, ¿no?, hacer un muestreo es algo tan misterioso, o es un truco o una magia. En realidad, no es tanto eso, sino que, o sea, mucho va a depender mucho de los criterios que uno tenga y también la experiencia que tenga en el tema del muestreo, ¿no? ¿Cómo identificar esas personas? Por lo general, la muestra para una población en infinitas cantidades es algo de 840, 800, perdón, 384, 383, ¿no?, para una cierta cantidad. Y vamos a medir también ahí su nivel de confianza que se utiliza en estadística, ¿no? Con Z, valor de Z, 1.96, un nivel de confianza de 95%. Y el otro punto que tenemos que trabajar también es el tema del margen de error. El margen de error, frecuentamos de que si el error reduce, o sea, si nosotros disminuimos el error, lógicamente la cantidad de muestra va aumentando. Entonces hay que tener ese en cuenta, ¿no? Si nosotros vamos a reducir el error hasta lo mínimo, entonces vamos a abarcar a más cantidad de personas.
Si nuestro error es mayor, lógicamente va disminuyendo en este caso la cantidad de muestreo, ¿no? La cantidad de muestras. Entonces, ¿qué es una buena muestra, no? Provee de formas de determinar el número que responden, en este caso, una cierta cantidad de preguntas representativas, pero en este caso también vamos a utilizar la cantidad en este caso, de la población que tienen que tener en cuenta. La mínima cantidad en este caso se considera 30 casos, ¿no? Mínimo de 30 casos. La otra característica que tener en cuenta es especificar la probabilidad de personas que serían incluidos en la muestra. Este de acá es el valor de P y más valor de Q es igual a 1. También ese P y Q también es utilizado para determinar la probabilidad de éxito o la probabilidad de fracaso. Frecuentemente utilizamos el 50%, en sentido de que 50% de que sea verdad o de que sea mentira también, ¿no? De la información que nos estamos recabando. También. Permite también estimar cuánto error resulte de entrevistar, en este caso, una muestra, en vez de hacerle un censo, ¿no? También. Acá tenemos, por ejemplo, cálculo del tamaño de muestra desconocida. En este caso, utilizamos cuando nosotros desconocemos la cantidad de personas, es decir, no sé cuánto es la población determinada que consume hamburguesa, un ejemplo, ¿no? No sé cuánto es. Entonces, utilizamos esta fórmula para determinar. Entonces, para ello, tenemos las variables que están en la parte inferior. Dice, en donde, por ejemplo, Z es nivel de confianza, que si no, por lo general trabajamos con 95% nivel de confianza. El P es la probabilidad de éxito o proporción esperada. Y el otro es la probabilidad de fracaso, el Q. Y P más Q debería ser 1. Y el otro es el de precisión, o también considerado con... Algunos textos utilizan la letra E, error, ¿no? Error máximo admisible en términos de proporción, ¿no? Entonces, si queremos cantidad de personas muestreadas, utilizamos esta fórmula, ¿no? Z al cuadrado, que vamos a utilizar 95%, va a ser 1.96, P por Q entre el nivel de error, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo. Entonces, tenemos, el primero dice a cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer, en este caso, la preferencia de mercado en cuanto a las marcas de champú. Entonces acá, por ejemplo, utilizamos nivel de confianza y seguridad de 95%, que es el valor de, bueno, utilizando el Z, y luego precisión, que es el error. Bien, para ello, acá vemos el 3%, y en caso de valor de P, proporción esperada, tenemos el 0.5, que es 5%, y Q sería 95%, ¿no? Precisión, etc. Y obtendríamos el valor de N, ¿bien? Que es, en este caso, si no sabemos cuánto es la cantidad para hacer encuestas, la población en este caso, la muestra sería 203, ¿no? Entonces se requiere encuestar a no menos de 203 familias para tener un nivel de seguridad de 95%. Bien, acá luego tenemos otro ejemplo. ¿A cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer, en este caso, las preferencias del mercado, en tanto las marcas de champú? Para bebé se conoce primero la familia, ¿no? Por ejemplo, acá sí se conoce la cantidad de población. Entonces, para ello, utilizamos una fórmula, que es en este caso
Esa es la población, P de población, Z al cuadrado, este valor de Z, P por Q. ¿Bien? Ese es el valor de P por Q. Entonces, tendríamos acá precisión, que es el error 3%, que es el valor cuadrado menos la población, que es N mayúscula, menos 1, más 1 más el 95, 1.96 elevado al cuadrado, que es el valor de Z, por, ¿no? Multiplicamos P por Q y obtendríamos 200. Si se dan cuenta, casi nos sale lo mismo, ¿no? Y a pesar que conocemos la población, casi nos sale lo mismo. Entonces, en este caso, conociendo la población o desconociendo la población, mira que se dan cuenta más o menos 200 familias, ¿no? En el caso anterior era 203, un margen de 3 puntos más o menos. Y acá tenemos el tamaño y la población. Acá al costado tenemos nivel de confianza, ¿no? Si nos damos cuenta acá tenemos la cantidad de población. ¿Sí? Si vemos de que un nivel de confianza de 95%, utilizamos la tabla Z, ustedes ya de su conocimiento, el curso de estadística, tenemos, por ejemplo, para una población de 100 y un nivel de confianza de 95%, con un error de 5%, tienen que hacer una encuesta de ¿cuánto? De 80. Pero si, recuerden, si el error, vemos de que el error está disminuyendo, de 3%, entonces tienen que hacer más cantidad de muestras, es lo que les decía, ¿no? Si ustedes hacen más muestras, significa que el error disminuye. O caso contrario, si ustedes hacen poca cantidad de muestras, el error va a aumentar. ¿Bien? Eso es lo que observamos. Mire, si vemos acá, nosotros aumenta, siempre aumenta, ¿no? Si baja el error, aumenta, mire, 152, 100, 203, ¿no? Vemos de que sí aumenta gran cantidad. Y acá caso curioso, ¿no? Por ejemplo, tenemos 1.000.000, mire, con 100.000, 383, con 1.000.000, 384, con 2.000.000, 384. Pues le decía, cuando hay infinita cantidad de población para un nivel de confianza 5%, un error de 5%, estaríamos hablando de un nivel de confianza, ojo, es 95%, pero para el Z es 0.5, y en Z ubicamos el valor de Z 1.90, es decir, nivel de confianza 95%. Entonces, acá lo que vemos es que siempre frecuente pasar infinita cantidad 384, un error. Pero si nosotros bajamos ese error a 3%, mira, aumenta hasta 1066. ¿Bien? Tenemos acá otro. El plan de muestreo es un error, ¿no? Mucho va a depender si nosotros hacemos un plan de muestreo o identificamos a una muestra que no es el adecuado, entonces toda la investigación que nosotros vamos a dar como resultado va a ser errónea, ¿no? Entonces, muchas veces una mala identificación de la muestra, o en todo caso podría ser también el no haber establecido buenas preguntas dentro del cuestionario, entonces no nos va a llevar al objetivo de la investigación. Si nosotros establecemos todo de forma adecuada, identificamos bien el tema del muestreo, no tratamos de reducir la cantidad de error en el tema del muestreo, no, yo sé que nos va a ir bien y el resultado lo obtengamos, lo que vamos a obtener y informar va a ser excelente, ¿no? Entonces, el tema del muestreo implica algunas discrepancias, ¿no? Entre el valor real y el valor estimado de las características. Nosotros de una muestra lo que vamos a hacer es estimar en este caso, o en todo caso también para la población, ¿no? Es decir que si yo digo, yo he hecho una encuesta, vamos a poner de 100 personas. De 100 personas dice 30% manifiesta de que está disconforme con el estado de emergencia. Entonces yo digo, la población está disconforme 30%, o sea, lo que está haciendo es
estimar desde mi punto de vista de la muestra, ¿no? Estimar. Luego, por ejemplo, vemos también de que mientras que nosotros vemos el menor error posible, llegamos a la precisión, o sea, mayor confiabilidad de lo que nosotros mostramos. Luego vamos a ver también el tema del plan de muestreo basándose de forma azar o mediante métodos estadísticos, ¿no? Entonces, en caso del muestreo por azar significa que identificamos de forma aleatoria al grupo de personas que se va a hacer la encuesta, ¿no? En este caso, la encuesta o la investigación, de forma azar. Podemos identificar de una manzana todos los números impares, o todas las familias que tengan hijos, un ejemplo, no sé, dependiendo de la investigación que estemos haciendo. Y también otro puede ser métodos estadísticos también, ¿no? Utilizando las probabilidades, ¿no? El muestreo de conglomerados necesita la creación de unas unidades necesarias para el muestreo. En este caso, el conglomerado significa que a una cierta cantidad, ¿no? A una cierta cantidad de personas, ¿no? En este caso, identificamos y también vamos a hacer su investigación, hacer encuesta a ese grupo, solamente a un grupo determinado. Muestreo por cuotas, es también es tema muy importante tomar en cuenta porque cuando nosotros hablamos el tema de cuota, por ejemplo, si yo tengo dos zonas, ¿no? Tengo Huacho y Lima, por ejemplo. Se entiende de que Huacho es menor cantidad de población que en Lima. Entonces, la cantidad de muestras que yo tengo que hacer en Huacho va a ser menor que lo que en Lima. Eso también es el tema de la cuota. Menor cantidad en esta zona, entonces yo tengo que hacer menor cantidad de muestras. Y en otra zona, mayor cantidad de muestras. Entonces, hay que tener en cuenta para el tema de la cuota. O algún otro podría ser, ¿no? Dentro de Lima, ¿qué zonas tienen más cantidad de San Juan Lurigancho? Entonces, San Juan Lurigancho la tengo que poner más cantidad de personas. ¿Sí? Utilizo proporcionalidad, puedo utilizar inclusive la población, hago en términos porcentuales y eso me va a servir para asignarle la cantidad de muestras, ¿no? Tenemos acá recolección de datos. Recolección de datos. Y para ello tenemos pasos para recolección de datos de investigación científica, ¿no? Vamos a iniciar siempre una investigación, inicia por una idea, ¿no? Pasos, en este caso, planteamiento de un problema, ¿no? Una vez que tiene una idea, algo que resolver, entonces, algún problema que existe, entonces, una idea, ¿no? Y luego tenemos que tener en cuenta de que tuviera un problema, ¿no? Un problema. Puede ser un problema, eh, ahora que está pasando el tema de los restaurantes, ¿no? Podría ser el caso, en todo caso podría ser, hay una disminución de la demanda de los bienes y servicios que estamos ofreciendo. Entonces, utilizamos luego, una vez que tengamos planteamiento de problemas, luego utilizamos marco teórico. Significa investigar las variables, ¿no? O en todo caso los temas que nosotros queremos abarcar, pero utilizamos un marco teórico, investigamos si esa información que nosotros estamos ahí como antecedentes tiene como información. Un ejemplo podría ser, ¿no? Quieres investigar sobre el clima laboral, ¿no? Y entonces buscas informaciones sobre el clima laboral si hay unas investigaciones anteriores a ello. Otros alcances de la investigación. En este caso ya estamos viendo ya cuál es la importancia, cuál con tu investigación, qué es lo que quieres lograr. ¿Okay? Y una vez que tengamos eso ahí, otra característica del alcance también hace relación a lo que vas a abarcar, a lo que te vas a delimitar, hasta qué punto alcanza tu investigación. Puede ser solamente clima laboral, pero en el sector transporte. Entonces,
una del alcance de tu investigación solamente es el sector transporte. Bien. Otro es el formular hipótesis, ¿no? En la cual nosotros ya estamos viendo, de cierta forma, desde el punto de vista de nuestro estudio y conocimiento que tengamos, viendo alternativas de solución. Y luego, diseñar una investigación, ¿no? Para su validación correspondiente. Otro es, bueno, ya lo que veníamos ya mencionando, seleccionar la muestra. Una vez que hemos determinado a qué personas o dónde está determinado, seleccionar la muestra, hacemos la recolección de datos, ¿no? Recolectar datos. Luego, una vez que hayamos recabado toda la información, lo que hacemos lógicamente es análisis de datos y vamos culminando con un reporte de la investigación, ¿no? Al finalizar. Entonces, recolección de datos, como menciona en la parte inferior, implica la elaboración del plan detallado del procedimiento que conduzcan a reunir datos que permiten comprobar el grado de validez de la hipótesis, ¿no? Utilizando el tema de la muestra, ¿no? Muestra seleccionada. Y el otro punto es también, antes de la muestra, es el tema de identificar bien nuestra población. Porque si nosotros identificamos bien la población, identificamos bien la muestra, entonces ya vamos por un buen camino en gran parte. Bien. Luego tenemos, ¿qué contempla un plan de recolección de datos, ¿no? Tenemos algunos, ¿no? Objetivo, selecciona una muestra de universitario, por ejemplo, para medir su autoconcepto, un test, ¿no? Podría ser caso de unidades de análisis. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían las unidades de análisis, no? Los estudiantes de ingeniería electrónica, ¿no? De tal universidad. O también, por ejemplo, dónde se encuentran, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están ubicados? Lógicamente están ubicados en tal facultad. El otro es el método que se tiene que utilizar. ¿Cómo se van a recolectar los datos, ¿no? A través de entrevistas, utilizando pruebas estandarizadas, ¿no? O en todo caso se refiere cómo se va a utilizar el tema de encuestas, ¿no? O focus group, ¿cómo, no? ¿Cómo se van a preparar los datos para analizarlo? Por ejemplo, matriz de datos, ¿no? Las codificaciones, algunos utilizamos los códigos, ¿no? Análisis de datos mediante el paquetes estadísticos, ¿no? Al PC, o en todo caso también podemos hacer simple, un Excel, cualquiera de ellos. Variables a medir, ¿no? El variable es por el autoconcepto, cómo nosotros como alumnos, ¿no? Se define como persona. Entonces, definición, ¿no? Es una escala de prueba estandarizada que mide el nivel de una persona que percibe a sí mismo en los entornos académicos, sociales, en diversos ámbitos. Bien. Luego, lo que vemos es que los instrumentos de medición, ¿no? Se mide 5 dimensiones de autoconcepto. Utilizamos, por ejemplo, una muestra de 306 estudiantes seleccionadas de forma aleatoria. Los recursos, vamos a utilizarlos, por ejemplo, lo que son económicos, que son suficientes, y tiempo en un mes, ¿no? Más o menos hacer la investigación. Una vez que ya tenemos eso ahí, otra forma quizás también hacer una investigación es a través de una ficha técnica que nos va a servir siempre cuando ustedes hagan su investigación, siempre les va a pedir la ficha técnica. En este caso, un ejemplo, un informe técnico va a tener un objetivo general, determina el mercado potencial, por ejemplo, de los productos de Tetra Pak, ¿no? El grupo objetivo, ¿cuál podría ser, no? Hombres y mujeres, tales edades, que pertenecen a un cierto nivel socioeconómico, que están considerados como suburbanos y rurales. La cobertura a nivel de Ciudad de Huacho, por ejemplo, no necesariamente es un ejemplo, ¿no? Pero puede ser otros lugares. Tamaño, en este caso tenemos 1200 encuestas efectivas. La técnica que se utiliza es una encuesta personal, de cara a cara, ¿no? Bueno, ahorita que estamos pasando por el tema de la pandemia, lo más probable es que no ocurra esto de cara a cara, quizás podemos utilizar temas virtuales, ¿no? Selección aleatoria a las personas y la metodología que utilizar en los trabajos seleccionados en base a la cartografía, ¿no? Del distrito.
Es la zona donde que podemos identificar las avenidas, los mercados, ¿no? Dependiendo a qué tipo de mercado objetivo o mercado objetivo nos estamos dirigiendo, ¿no? Y luego tema del muestreo, como ya le decía, el diseño muestral utilizado probabilística, estratificado con asignación proporcional. En este caso vamos a utilizar, por ejemplo, tamaño proporcional de las edades de las personas de electorado, en este caso de 18 a 70, ¿no? Personas que son mayores, asumimos, pueden modificar, no hay ningún problema. Otro es la población, 180.000 aproximadamente, margen de error 2.8% más o menos, con un nivel de confianza del 25%. Eso es manejable, podemos cambiar eso. El tema de representatividad, ¿no? Del 180.000 vamos a utilizar solamente el 90%. Tasa de respuesta vamos al 50%, de no respuesta 50%, que es el valor de P y Q, y el tema de supervisión. Supervisión significa que de la totalidad de la muestra que se va a utilizar, solo se supervisa el 10%. Ahora, ¿podemos modificar eso? Sí, podemos incrementar o simplemente reducir. Y lógicamente se pone la página de publicación y los puntos de muestreo, en este caso puede ser las avenidas, en este caso Avenida 2 de Mayo. El otro punto es datos de la empresa. En este caso hemos puesto encuesta opinión del nivel distrito, julio de 2017, ¿no? Nombre de la encuesta, podemos utilizar la encuesta de la misma universidad. Otro puede ser clientes contratantes, docentes para, bueno, la que está solicitando esta información es el docente, temas académicos. Y el informe técnico y los lugares, ¿no? Acá pueden poner Avenida 2 de Mayo y específicamente qué zonas. Bien, eso es todo. Vamos a ir viendo más adelante, quizás con las clases virtuales también. Y para que puedan, en forma resumida es eso, ¿no? Bien, hasta que tengan buen día y hasta otra oportunidad.